Señor Jesucristo. Dice, como les decía hace un momento, en el libro, en Mateo 17, verso 20, dice, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a ese cerro o a esa montaña, quítese de acá y vete a otro lugar. El cerro o esa montaña se quitaría, se movería hacia otro lado. Nada les sería imposible. La fe que mueve montañas. La fe mueve montañas. Es una cita bíblica con un significado muy clave, muy específico. Es una de esas frases con una verdad que a veces suele ser de pronto malentendida, ¿cierto? ¿Por qué malentendida? Porque hay personas que deducen que están viviendo una fe con esencia y no lo están. Desafortunadamente la fe ha sido simplificada a algo natural, ha sido simplificada a algo que va y viene, que puede ser movible, puede ser cambiada, puede ser eh, sustituida, cuando es totalmente la fe algo sobrenatural. Cuando decimos que la fe mueve montañas, estamos desatando lo sobrenatural. Y estamos seguros de que Dios hará lo imposible. Es una frase que tiene algo que nosotros decimos, es que no se puede. ¿Cómo vamos nosotros a mover esa montaña, cierto? Es que ¿cómo lo vamos a hacer así? Yo creo que a veces decimos, es que si yo tuviera la fe tan grande, esa montaña no se movería. Y ahí está ese significado clave de que sí se va a mover. Pero como no estamos hablando de eso natural, de eso superficial, sino de lo sobrenatural, de la dimensión tan grande que tiene la fe. Es una afirmación concreta y segura donde estamos creyendo en el poder sobrenatural de Dios. Cuando nosotros como creyentes tenemos fe, podemos ver grandes resultados. La fe es estabilidad, es firmeza, es confianza, es seguridad, es felicidad, es veracidad, es realidad, lealtad. Eso es la fe. Nos da todo esto. Yo no sé cuántos de ustedes cuando niños o de pronto han tenido algún problema de salud que no pueden ver por un tiempo, por unos días. Pero yo recuerdo que cuando niña, a veces jugaba con mis hermanas o con mis amiguitos, mis amiguitas de la escuela, del colegio, y decía, yo voy a jugar a que yo era ciega y ustedes me guían. O a veces uno le dice a los amiguitos, cierre los ojos y yo los llevo a la casa, yo los guío el camino. Y en muchas ocasiones sabíamos que esa persona le gustaba hacer bromas y nos podía hacer caer. Pero a veces sabíamos que estábamos con alguien en el cual podíamos de pronto confiar y nos decía, aquí hay un murito, aquí hay un escalón, aquí hay esto, ojo con esto.
Déjese guiar por mi voz, ¿cierto? En muchas ocasiones jugábamos también de pronto en las fiestas infantiles o en algún lugar o en la escuela, se hacía un juego de voces. Escuche la voz de su líder para que llegue a la meta, y le tapaban los ojos a esa otra persona y una persona al final del camino le hablaba, derecho, derecho, no, no se desvíe, córrese, quítese, haga, ponga, ¿cierto? Pues ahora llevemos nuestra fe ahí, con nuestros ojos totalmente vendados sin ver absolutamente nada, escuchando la voz de Dios. De esta misma manera actúa la fe, en que nos tapamos nuestros ojos y dejamos que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos lleve, que sea Dios quien nos dirija. Que sea Dios el que hable. Cuando nosotros tapamos estos ojos terrenales y nos concentramos en lo sobrenatural, en lo espiritual, escuchamos la voz de Dios tan natural, tan clarita, como nos dirige, como nos guía. Esa fe que mueve montañas. ¿Cuál es esa montaña que en esa hora, que en este día, en este momento, está impidiendo tu caminar? ¿Cuál es esa montaña que está impidiendo que tú veas lo sobrenatural? Tú en muchas ocasiones tal vez le has dicho al Señor, cumple tu propósito en mí. Pero hay algo aquí al frente de tus ojos que no te deja avanzar. ¿Será la duda? ¿Será que estás deseando la vida de tu prójimo y no amas la propia? ¿Será que es la falta de amor? Porque cuando no amamos no avanzamos. Porque cuando no perdonamos no avanzamos. Porque el orgullo no deja avanzar. Porque la infelicidad no deja avanzar. Porque la raíz de amargura de un pasado no te deja avanzar. Y por mucho que digamos que tenemos fe y confianza en que Dios cumple ese propósito, en que Dios sana, en que Dios salva, por eso vemos muchos que retroceden. Porque dejaron de escuchar la voz de Dios y escucharon la voz humana y creyeron más en las promesas de un ser humano y no en las que Dios le había hecho. Yo he repetido en muchas ocasiones y yo creo que nosotros estamos seguros de lo que decimos, y es que Dios no es hombre para olvidarse de sus promesas. Si Él te ha prometido algo a ti, Él te lo va a dar. Si tú has leído esas promesas que están ahí en las Sagradas Escrituras y tú has creído en esas promesas, téngalo por seguro que Él no va a fallar, que Él te va a cumplir a ti que has creído. Pero a veces abrimos nuestros ojos, nos quitamos esa venda de escuchar a Dios, de tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos a escuchar la voz de Dios, y abrimos nuestros ojos terrenales. Y abrimos nuestros oídos a escuchar promesas de seres humanos. No sé si usted ha escuchado, y de pronto las personas que ya son más adultas, no los jóvenes, llegamos ya a cierta edad en el que decimos, yo ya no le creo a las promesas, yo soy con hechos. Usted a mí no me prometa, usted a mí no me prometa que va a cambiar, demuéstreme con hechos que cambió.
Lo decimos como seres humanos, ¿cierto? Llegamos a un punto en el cual las promesas ya no nos hacen. ¿Pero por qué? Porque tenemos como esa madurez. Pero hay muchas personas que dejan de escuchar la voz de Dios y se van a las promesas humanas. Es que Dios me prometió bendiciones, pero ¿qué bendiciones quieres ver tú? ¿Económica? ¿Ser millonario, ser millonaria? ¿Para siempre olvidarte de Él? Cuando Dios dice que va a bendecir, que me promete bendiciones, es porque me va a dar salud, me va a dar familia, me va a dar fuerzas. A esas bendiciones es que yo le creo. Y lo demás será añadidura. Por eso la fe es estabilidad, es firmeza, es felicidad, es seguridad. Creemos y confiamos en las promesas de Dios. Es que nuestra fe no es nada, porque dice el Señor en su palabra, lo dice tan claro. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, no sé si ustedes han visto esa semilla, es algo muy pequeño. Podrían decirle a ese cerro, a esa montaña, muévete. Y no estamos hablando a esa montaña que está ahí al frente de tu casa, sino a la que tienes al frente tuyo, que no te deja avanzar, que no te deja seguir, que te lleva a la incredulidad, a no creer en que Dios va a cumplir esas promesas, en que no eres tú, es por medio de tu fe que se van a mover esas montañas. Es que no eres tú, es por medio de tu fe que tu familia va a ser sana, que tu familia va a ser salva. Que no eres tú, es por medio de tu fe que Dios va a obrar de manera especial. Es que yo puedo, es que yo sé, es que yo hago. No, es por medio de tu fe que Dios obra. Es por medio de tu fe que Dios obró en ese negocio, en tu salud, en tu familia. No son por tus fuerzas, es que yo oré por mi familia y mi familia fue porque yo oré, no, porque por medio de tu fe Dios obró en tu familia. Si tan solo nuestra fe fuese de ese tamaño ya podríamos mover esas montañas. Y si esas montañas no las podemos mover es porque aún no llegamos ni siquiera al tamaño de esa semilla de mostaza. El consejo en esa hora de la mañana para ti que estás escuchando, que estás pasando por un problema, por una situación difícil, o tal vez estás esperando en esa promesa que te hizo Dios en algún momento, que tú la tomaste para ti. Que tal vez tú le dijiste, Señor, cumple tu propósito en mí, pero no has visto de pronto como eso que tú esperabas ver. El consejo en esa hora de la mañana es que sigas con tus ojos vendados, escuchando la voz de Dios que te dice, sigue, avanza, continúa, no te detengas, no tengas miedo, no te preocupes, ten cuidado, hay un escalón, sube con cuidado, ten cuidado, ahí hay un hueco. Escuchemos la voz de Dios. Tengamos nuestros ojos vendados y no escuchemos las promesas. A usted, querido joven, querida jovencita, que le encanta escuchar promesas. Son promesas que se olvidan en el camino, pero las que te hace Dios, te aseguro, y te lo digo por experiencia propia, se cumplen. Las puedes ver, porque Dios cumple ese propósito en la vida del ser humano. ¿Pero de cuál ser humano? De ese que se deja guiar por Dios.
de ese que se deja llevar por Dios. Dejémonos guiar por Él, por esa voz, para que haya en nuestra vida estabilidad y firmeza. En el momento en que tú trates, por mínimo que sea, de quitarte esa venda que tienes en los ojos, para dejar de escuchar la voz de Dios y escuchar las promesas del ser humano, va a haber desestabilidad. En el momento en que tú trates de quitarte para escuchar las promesas del ser humano, vas a perder esa confianza y esa seguridad. Así es Dios con nosotros. Él obra y es Dios de lo imposible mientras nosotros confiemos en Él plenamente. Pero mientras usted esté dudando, ¿será que Dios sí lo puede hacer? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí responde? Pues mientras tanto yo voy a ir haciendo eso mientras Dios... Confiemos en Él, que Él va guiando nuestros pasos, Él va guiando nuestra vida. Para poder adquirir esa promesa, para poder adquirir o llegar a esa meta, hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por un proceso para poder tener firmeza en esa fe. Hay que pasar por un proceso. Podemos ver y nos podemos enfocar en la fe de Abraham. Cuando sabía que tenía que sacrificar a su propio hijo. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Yo lo hago. Él es Dios. Si yo tengo que sacrificar a mi hijo, le devolverá la vida. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Pero las cosas no se van a quedar así. Hay que vivir un proceso para poder ver esa bendición. Para poder ver esa respuesta que usted tanto está esperando. Prepárese para vivir un proceso. Para que su fe sea aprobada. Para que usted sea aprobado y demuestre que esa fe suya es genuina y que nunca te vas a bajar esa venda, sino que solo vas a escuchar la voz de Dios, te vas a dejar dirigir, te vas a dejar guiar por Él. El Señor en esta mañana nos invita a que creamos en sus promesas, confiemos en su amor y sigamos dependiendo de su misericordia. Y ya hemos llegado al final de nuestra programación.